Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias 7 con importante información para todos ustedes. También en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya en sus pantallas van a poder contar con el código QR, que siempre los invito a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos, acompáñenos. En el marco del debate presidencial, cada candidato en las dos franjas de horario tendrá la posibilidad de hacer preguntas a otro postulante según el sorteo público que ejecutó el Consejo Nacional Electoral. Los moderadores no podrán hacer interrogantes a los candidatos, solo encauzarán la conversación para que los candidatos se ajusten a las reglas del debate. Lo que buscó el Consejo Nacional Electoral es que en este debate exista mayor interacción entre los candidatos. Los moderadores harán solamente una pregunta inicial sobre la base de los 3 ejes planteados desde el Comité Nacional de Debate. Cada uno de los 8 postulantes en las 2 franjas establecidas tendrán 90 segundos para responder. Las repreguntas o las llamadas interpelaciones lo harán los mismos candidatos. El orden se estableció igualmente por sorteo. Por ejemplo, en el eje de seguridad y prevención del crimen, a la respuesta que dé el candidato Jimmy Jairala, la interpelación lo hará Henry Cucalón. La respuesta inicial de Daniel Noboa, la repregunta la hará Francesco Tabacchi. El mismo esquema se aplicará en los 2 ejes temáticos restantes, pero con diferentes interacciones entre postulantes. Ha sido un proceso transparente, ha sido un proceso donde hemos participado todas las organizaciones políticas. Lo mismo se hará con los 8 candidatos de la segunda franja. En las interpelaciones, los moderadores no harán preguntas. Su tarea es velar que los candidatos respondan las preguntas en el tiempo establecido. Hay una segunda interpelación con el objetivo de profundizar en la temática propuesta por el Comité Nacional de Debates. Esta segunda interpelación para conocer cómo será la interacción entre candidatos se la desarrollará en el programa en vivo. Los moderadores solicitarán a los 8 candidatos en escenario abrir los sobres. En ese momento conoceremos las tarjetas de colores y a aquellos candidatos que coincidan con sus tarjetas de colores les corresponderá interactuar entre sí. Por la dinámica del debate y las probabilidades matemáticas derivadas del mismo sorteo, se repetirán algunas interacciones de un mismo candidato hacia otro. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en este proceso electoral, los incumplimientos o faltas que se cometan acarrean sanciones y multas. En la siguiente nota vamos a revisar algunas de las infracciones y sanciones que contemplan la normativa electoral. Con la vigencia del nuevo salario básico, se aplica de manera automática un reajuste de las multas por diferentes infracciones que el ciudadano comete en diversos ámbitos por incumplimiento de la norma. Lo electoral no es la excepción. En este periodo, tome en cuenta lo siguiente. Si no vota y no justifica, recibirá una multa del 10% del salario básico unificado, es decir, $47. En el día de los comicios, no integrar las mesas electorales le acarrea una sanción del 15% del salario básico, es decir, $70.5. Si usted es miembro de una junta receptora del voto y no acudió a capacitarse, se le sancionará con el 15% del salario básico, es decir, $70.5. Si acude a votar en estado etílico, las autoridades pueden multarlo con el 10% del salario general, es decir, $47. La norma establece que si hace campaña o proselitismo el día de elecciones, en primera o segunda vuelta, será multado con el 20% del salario, es decir, $94. Y si ese día usted acude armado a un recinto electoral, se aplica la misma sanción. Cumpla con las disposiciones, no se exponga a cometer una infracción electoral. Mientras más grave es la falta, mayor la sanción. Javier Ceballos, Noticias 7.
La misión de observación electoral de la Unión Europea mantuvo este martes una reunión de trabajo con los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Fue una cita protocolaria en la cual se ratificó desde ambas partes el compromiso de velar por unas elecciones transparentes y seguras. La misión electoral europea está integrada por 126 observadores, los cuales se desplazarán en varias provincias del país durante la primera vuelta electoral del próximo 9 de febrero. Se acercan las elecciones el 9 de febrero y cada año un nuevo grupo de jóvenes ejerce el voto por primera vez. En la siguiente nota le traemos algunas recomendaciones para que sufrague sin problemas. Se acercan las elecciones presidenciales 2025 y es hora de prepararse para este día tan democrático. Mucha atención, porque si este año son tus primeras votaciones o conoces a alguien que vota por primera vez, hay algunos tips que te van a facilitar esta jornada, así que toma nota. Lo primero es tener claro tu recinto electoral, y esto puedes consultarlo a través de tu celular en la página web del CNE con tu número de cédula en www.cne.gov.es, y para aplicativos móviles lo puedes hacer en CNE App. Recuerda que el call center es del 02-3815-841. Recuerda que debes acudir con tu cédula física para este proceso, porque no se permite la cédula digital. Aparte, puedes utilizar también tu pasaporte vigente o caducado. El día del sufragio ve con puntualidad. Inicia a las 7 horas y se cierran las urnas a las 17 horas. La Policía Nacional del Ecuador hará revisiones al ingreso, por eso es preferible no llevar bolsos de mano o mochilas para así agilitar el ingreso a los recintos electorales. Y la última recomendación es que de preferencia evites llevar niños a los recintos electorales. Con esto cumpliremos con nuestro deber. La defensa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, no descarta que la jueza Nubia Vera haya manipulado el contenido de un pendrive que supuestamente le habría entregado para que niegue la acción de protección a Verónica Abad. Además, desmiente que se haya pretendido ingresar a la oficina de la magistrada ilegalmente. Una supuesta flash memory con una sentencia para que Verónica Abad no retome sus funciones como vicepresidenta tras la suspensión del Ministerio de Trabajo es el motivo de una investigación penal en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. La jueza Nubia Vera asegura que Godoy le habría entregado dicho dispositivo en una reunión en su despacho para supuestamente presionarla. El doctor Godoy afirma categóricamente que él no ha entregado nunca ningún pendrive, ni ha asistido a ninguna visita a la señora jueza para presionarle para que falle en un sentido u otro. A Stalin Raza, abogado de Godoy, le sorprende que la jueza Vera haya entregado la flash memory recién al tercer llamado de fiscalía. Por eso sospecha que el contenido habría sido manipulado. Si ella reconoce que ha abierto varias veces la flash, que ha bajado los archivos que supuestamente estaban en esa flash ante un notario, está reconociendo que alteró, que vulneró la evidencia, que es evidencia de un supuesto delito. La magistrada asegura que habría recibido presiones desde que abocó conocimiento del caso de Abad. El jurista le responde: ¿qué cálculo estaba haciendo la doctora Vera para no haber denunciado desde el primer momento en que recibió esas presiones? Por todo esto, dice que es un tema político. Absolutamente, además en momentos en los que estamos viviendo ya una campaña electoral. Además rechazan las declaraciones de la jueza Vera, donde dijo que su oficina habría sido vulnerada supuestamente para recuperar dicha flash. Ella fue quien solicitó el cambio de las cerraduras, ella fue quien reportó la novedad, y cuando llegó la policía y cuando llegó el jefe de la escolta judicial, le reconoció a ese señor que ella solicitó el cambio de las cerraduras y que no faltaba nada en su despacho. No desmienten que hubo dicha reunión, por ello pedirán que las personas que acompañaron a Godoy ese día comparezcan para demostrar que no hubo presión alguna. Recordemos que Mario Godoy presentó una denuncia en contra de la jueza Vera por el delito de difamación. Edison Saavedra, Noticias 7. Y relacionado a este mismo tema, el Ministerio de Trabajo ingresó un recurso de apelación a la sentencia de la jueza Nubia Vera, que levantó la suspensión de 150 días y con la que restituyó, en este caso, las funciones como vicepresidenta de Verónica Abad. Según la cartera de Estado, se habría vulnerado el artículo 76.7 de la Constitución, que establece, abro comillas, ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial
y competente, cierro comillas, al considerar que la jueza Vera ha concedido todos los recursos presentados por Verónica Abad. Con la apelación, el Ministerio de Trabajo busca se revoque la sentencia de la magistrada. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa marcará un hito en la historia política del país al convertirse en el primer mandatario ecuatoriano en asistir a la posesión de un presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero en la ciudad de Washington. Con esta visita se espera que las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos se fortalezcan, creando nuevas posibilidades de cooperación, comercio e inversiones. En un anuncio que ha sido recibido con entusiasmo y grandes expectativas, se ha confirmado la invitación y participación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la ceremonia de toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta invitación para los analistas refleja el momento crucial en las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, que están en su mejor momento. Ecuador ha sido reconocido internacionalmente por su lucha contra el narcotráfico y avanza la cooperación con reformas constitucionales para instalar, por ejemplo, bases militares extranjeras en el país para mejorar la seguridad. Estas son muy buenas noticias para los dos países y sobre todo considerando que Ecuador está tratando de lograr muchos acuerdos internacionales en relación a lo que ya había propuesto el presidente Noboa respecto a la instalación de bases militares o bases extranjeras en territorio ecuatoriano, con una reforma a la Constitución que ya se está tratando en la Asamblea Nacional. Esta invitación llega también a momentos en que la imagen internacional del presidente Noboa ha sido bien evaluada, por ejemplo, con la reducción de homicidios en un 17% y medidas para fortalecer la dolarización y modernizar el Estado. Otros invitados son Javier Milei, que destaca con la denominada Revolución Liberal en Argentina, y Nayib Bukele por luchar contra el crimen en El Salvador. Y eso es lo que la comunidad internacional aprecia en el presidente Noboa, alguien joven, preparado, que no tiene un temor en tomar decisiones correctivas y eficientes. Además, se espera que esta visita siente las bases para avanzar en acuerdos comerciales, para aplicar la reducción de aranceles a los productos ecuatorianos, tomando en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial del país. Por ejemplo, entre agosto de 2023 y agosto de 2024 se registraron alrededor de $3.000 millones en exportaciones ecuatorianas a ese país. Incorporar al Ecuador a un sistema de preferencias que está vigente para los países del Caribe y está vigente desde los años 80. Que nuestros productos ingresen en iguales condiciones que los productos de Colombia, Perú. Con la visita se espera además abrir las puertas para nuevas inversiones en el Ecuador. Es una muy buena señal de apoyo de que las cosas que hemos estado haciendo en conjunto deberían continuar y deberían fortalecerse. La posesión del presidente norteamericano Donald Trump se llevará a cabo el 20 de enero de 2025 en la ciudad de Washington. Rommel Garzón, Noticias 7. La ministra del Interior, Mónica Palencia, designó al general Fausto Buenaño como viceministro de Seguridad en lugar de Leonel Calderón Tello. Mediante una resolución oficial se realizó el cambio de autoridades y se dispuso al comandante general de la policía que se empleen las acciones administrativas para cumplir con la modificación en el viceministro. Buenaño es un general en servicio pasivo quien en 2023 ocupó la subcomandancia general de la Policía Nacional. La candidata a la Asamblea por ADN, Yadira Vaya, se encuentra a buen recaudo. Esto tras haber sido secuestrada en los exteriores de un centro comercial en Guayaquil. Conozcamos lo que ocurrió. 3 sujetos se encuentran en manos de la justicia por el presunto cometimiento de secuestro a la candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento ADN, Yadira Vallas, quien fue retenida en contra de su voluntad en la noche de lunes en Guayaquil. En las afueras del centro comercial, una ciudadana que se encontraba esperando a su señor esposo había sido levantada por aproximadamente 4 sujetos en un vehículo taxi y saliendo con rumbo desconocido. Al parecer, los presuntos delincuentes encendían y apagaban el celular de la exlegisladora para realizar transferencias bancarias. Así la policía trianguló la ubicación. La pronta actuación de la Policía Nacional permitió en el sector de la Forestal localizar a este vehículo en cuyo interior se encontraba la hoy recuperada ciudadana y liberada y puesta a buen recaudo. La candidata por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas se encuentra estable según el reporte policial. El sector donde la rescataron
Es 20 minutos hacia el sur del punto en la avenida Francisco de Orellana, donde sucedió el plagio. Vallas recibió asistencia médica y psicológica. Por la modalidad se trataría de un secuestro extorsivo de oportunidad, sobre todo para obtener un rédito económico. Sin embargo, para la bancada de ADN, el hecho podría calificarse también como un acto de intimidación y de violencia política. Por ello, solicitaron a la justicia todo el peso de la ley. De los 3 sujetos aprehendidos, Johan N. tiene 22 años y no registra antecedentes. En cambio, José Javier Che, de 25 años, cuenta con antecedentes por robo. Mientras que Danis Alberto O, de 44 años, lleva procesos por lesiones y contra la vida. La Policía Nacional intensificó los operativos en la avenida Francisco de Orellana, donde se frustró también el lunes un intento de secuestro a un taxista por parte de 5 personas, entre ellas un adolescente. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Elementos de la Brigada de Selva 19 en Apo realizaron operativos en contra de la minería ilegal y contrabando de combustible. En Xusufindi encontraron una piscina clandestina con miles de galones de gasolina blanca, mientras que en Orellana destruyeron un campamento de minería ilegal. Con ayuda de equipos tecnológicos e información de inteligencia del ejército, la patrulla militar llegó hasta un sector de la parroquia San José de Guayusa del cantón Orellana, donde visualizó a varias personas. En el sitio, los desconocidos levantaron varios campamentos improvisados para la extracción ilegal de minerales. Quienes, al darse cuenta de la presencia militar, se dieron a la fuga, internándose en la selva. En el área ubicada en medio de una zona selvática encontraron 5 generadores eléctricos, una excavadora, 6 bombas de succión, una draga y 5 campamentos construidos con madera y plástico. La infraestructura ilegal fue destruida por orden de autoridad competente, afectando de esta manera a las economías conexas. La maquinaria y materiales que son empleados en minería ilegal fueron inutilizados. Mientras en un sector rural de Xusufindi, uniformados que realizaban patrullajes de seguridad hidrocarburífera localizaron una piscina artesanal con aproximadamente 5.000 galones de gasolina blanca. Además encontraron 500 metros de manguera y un acople conectado a la tubería del poliducto. Las evidencias fueron puestas a órdenes del personal técnico de Petroecuador y ante la autoridad competente para los trámites de ley. Presumen que organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan el combustible para el refinamiento de la hoja de coca en cristalizadores ubicados en el vecino país. Un golpe a las economías de los grupos narcodelictivos. Iván Casamen, Noticias 7. En Quito fue desarticulada una presunta banda delictiva dedicada al robo de personas y domicilios mediante el uso de sustancias estupefacientes. 3 personas fueron detenidas, entre ellas una mujer de nacionalidad extranjera. La oportuna alerta emitida por el afectado permitió a los agentes de la Policía Judicial ubicar a los sospechosos de haber planeado el robo. Uno de los implicados fue detenido en el norte de Quito. En el departamento encontraron pertenencias de dudosa procedencia. Que se dedicaba al robo de personas, robo de domicilios, mediante el uso de sustancias alucinógenas. El otro allanamiento lo realizaron en el sector de La Recoleta, donde fue detenida una pareja. En el inmueble aparecieron más artículos que se llevaron de la vivienda del perjudicado. Entre las evidencias, 4 relojes de alta gama, 3 cadenas de oro, prendas de vestir, celular, entre otros artículos. Siendo aprendidos, Juliana S. fue quien estuvo en primera instancia en el departamento de la víctima. La policía reveló cómo operaba la supuesta banda. La mujer buscaba a las víctimas a través de redes sociales. Una vez que se ganaba la confianza, pactaban un encuentro en el departamento del galán. Al menor descuido colocaba en la bebida alguna sustancia que lo dejaba listo para obedecer órdenes. Y aprovechándose de esta inconsciencia, proceden a sustraerse los bienes personales. Mientras que en la parte inferior de la vivienda de la víctima se encontraba otra persona con un vehículo para receptar lo robado. La presunta banda no solo operaba en Quito, según los agentes investigadores, bajo el mismo modus operandi habría delinquido en otras ciudades. En la ciudad de Guayaquil, Puerto Viejo, Ambato y Riobamba. El monto del robo ascendería a los $150,000. La mayoría de los artículos fueron recuperados. Iván Casamen, Noticias 7.
Y según el Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, existe un 59% de probabilidades de que se presente el fenómeno de la Niña entre enero y abril de este año al oeste de las Islas Galápagos, aproximadamente a 500 kilómetros de la zona del Pacífico Central. Mientras tanto, se monitorean las condiciones climáticas para establecer si dicho fenómeno llegará al Ecuador continental. El fenómeno de la Niña es un evento climático caracterizado por el enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial, central y oriental. Esto provoca alteraciones significativas en los patrones climáticos a nivel mundial, incluyendo cambios en las precipitaciones y temperaturas. Según el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, al momento existe un 59% de probabilidad de que se presente un fenómeno de la Niña entre enero y abril al oeste de las Islas Galápagos, aproximadamente a 300 millas o 500 kilómetros en la zona del Pacífico Central. Una niña en el Pacífico Central al oeste de Galápagos, es decir, más o menos aproximadamente 300 millas, quieren decir casi 500 kilómetros al oeste de Galápagos, tenemos una presencia de hasta el 59% de febrero a abril. Mientras tanto, desde Galápagos hacia el continente, la temperatura del mar se mantiene en condiciones neutrales o normales y se continúa el monitoreo constante para determinar si este fenómeno afectará o no al país. En el caso de la zona 1-2, que es del Golfo de Guayaquil hacia sur hasta el norte de Perú, tenemos todavía índices que el nivel del mar se mantiene en condiciones neutrales. La Niña tiende a bajar la temperatura de las aguas del océano y disminuir las lluvias en varias regiones. En caso de que se presente fenómeno, se prevén diferentes escenarios para la pesca, por ejemplo. Ese fenómeno podría ser beneficioso para ciertas especies como el atún, mientras que para otras especies como el pez dorado podría no ser tan favorable. Entonces va a haber condiciones para que la pesca del atún sean de mejores. Sin embargo, hay otras especies que en cambio su condición de vida requiere de temperatura un poco más cálida, como el dorado. Por el momento se prevén condiciones de lluvias normales acordes a la estación lluviosa en el litoral ecuatoriano. Robert Garzón, Noticias 7. La dirección del Parque Nacional Galápagos, a través de un comunicado oficial, informó a la ciudadanía que sobre la restricción temporal del ingreso al agua a la playa de Los Marinos y la playa del Oro como medida preventiva tras detectarse niveles de contaminación que exceden los límites establecidos por la normativa ambiental. Los análisis realizados por entidades acreditadas confirmaron la presencia de un alto índice de coliformes fecales, entre otros componentes químicos y orgánicos que afectan la calidad del agua y representan un riesgo para la salud humana y la biodiversidad. Esta situación se deriva del vertido de aguas residuales sin tratamiento al mar por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal. Asimismo, la Dirección del Parque Nacional Galápagos ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador y ha presentado ante la Fiscalía General del Estado de San Cristóbal una denuncia por el presunto delito contra el agua tipificado en el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal. Buenas noticias. Y el gobierno del presidente Daniel Noboa condonó las deudas de las juntas de agua a escala nacional. Durante una visita a la provincia del Oro, el primer mandatario señaló que varias juntas de agua recibirán una tarifa eléctrica diferenciada para el bombeo de agua. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó la provincia del Oro. Allí resaltó uno de los objetivos del gobierno nacional por fortalecer la gestión de las juntas de agua y riego del país, por lo que condonó las deudas de estos grupos en todo el territorio nacional. Puedan tener también la tranquilidad de no estar ahorcado con deudas. Pueden empezar de nuevo como comunidad, pueden empezar de nuevo como grupo agrícola y darle una mejor vida a sus familias. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, acompañó al primer mandatario en la visita. La secretaria de Estado señaló que en coordinación con la Corporación Nacional de Electricidad se entregará una tarifa especial por el bombeo de agua que contempla una reducción del 0.09 centavos por kilovatio hora. Las juntas de riego Ducos Pájaro y a las juntas administradoras de agua potable Chacras y El Retiro, por ser organizaciones sin fines de lucro, se
se está reduciendo la tarifa. Las autoridades enfatizaron que esta iniciativa beneficiará a cerca de 12.240 personas. El jefe de Estado además enfatizó que pese a las dificultades, el objetivo es impulsar a todos los sectores del país. Hemos pagado deudas históricas, 2.600 millones de dólares al IES, las deudas de las juntas de agua, 34 millones de dólares al ISFA, más de 20 millones de dólares a nuestros educadores comunitarios. Otro de los planteamientos en marcha del Gobierno Nacional será la ejecución de 2 proyectos relacionados con la rehabilitación de sistemas de riego que beneficiarán a más de 24.000 personas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. ¿Han escuchado de la medicina más cara del mundo? Pues esta se administra a pacientes con atrofia muscular espinal o también conocido como AME, una enfermedad que se hereda y está catalogada como rara. Pese a que no tiene cura, ahora se la puede diagnosticar temprano. De seguro he escuchado hablar sobre la atrofia muscular espinal o AME, una condición congénita que se hereda de padres a hijos y hasta la fecha no tiene cura. El diagnóstico era súper tardío, ¿no? Hay niños que eran diagnosticados, muchos fallecían sin diagnóstico. Segundo, muchos eran diagnosticados en la edad escolar, cuando ya las secuelas son graves, como por ejemplo estar en una silla de ruedas. Sin embargo, el avance de la ciencia y la tecnología permite que se dé un diagnóstico temprano en los primeros meses o incluso días de vida, algo que no ocurría en el pasado y que les permite tener una mejor calidad de vida a estos pacientes, según explica la neuróloga pediátrica Verónica Quintana. Con un diagnóstico, una toma de sangre o a veces de saliva, ya podemos tener un diagnóstico genético de precisión que de la misma manera permita dar un tratamiento de precisión. Este es un nuevo modelo de atención en el Hospital San Francisco del IES al norte de la capital. Lo que hace es captar a las madres desde el embarazo o a los menores luego del parto para recibir valoraciones por múltiples especialistas y de esta manera hacer una intervención oportuna. A partir de este seguimiento sistematizado del desarrollo podemos detectar de manera muy temprana cualquier tipo de trastornos. Dentro de eso las enfermedades neuromusculares y dentro de eso las enfermedades raras. Pero ¿cómo sé si debo hacer este tipo de valoración a mi pequeño? El AME tiene algunos síntomas que se reflejan especialmente en un retraso en el desarrollo. Por ejemplo, tenga 4 meses y todavía no sostenga la cabeza, un niño que tenga 6 meses y no logre sentarse. En consulta nos encontramos con Victoria, una bebé que tuvo complicaciones al nacer, según nos cuentan sus padres. Nosotros estamos porque nos catalogaron en el grupo de riesgo neurológico debido a la asfixia neonatal. Muy contentos de que el hospital haya abierto esta nueva unidad y nos dé la oportunidad de que nuestra bebé tenga un tratamiento adecuado, por ahora preventivo. Como nos han explicado, toda afectación neuronal tratada a tiempo se puede corregir y mejora. Pero no es la única. El papá de José Manuel, un bebé que nació a las 30 semanas de gestación, también se encontraba para recibir su consulta. Uno va aprendiendo, en mi caso, como él nació tan chiquito, tan prematuro, uno va aprendiendo en que siempre tiene que adelantarse a los hechos para poder hacer lo mejor para su hijo. Entonces sí les recomiendo a todos que si tienen esta oportunidad que la tomen. En el hospital, a todos los pequeños que han nacido pasan por este control preventivo. Actualmente, el hospital atiende en promedio a 30 pacientes pediátricos para este tipo de valoración al mes. ¿Y usted se imagina que a un país como el nuestro se lo considere alguna de las partes de este país como uno de los destinos más importantes para visitar, según el prestigioso The New York Times? Pues para las Islas Galápagos esto es una realidad. Acompáñenos que les vamos a contar un poquito cuáles son los detalles de esto. ¿Qué podríamos decir de Galápagos que ya no se haya dicho antes? Que son las Islas Encantadas, que parecen el paraíso en la tierra, un lugar donde converge la flora y la fauna de un modo nunca antes encontrado, que son mágicas y que, claro, son ecuatorianas, algo que seguramente el mundo ya sabe, y por supuesto, de lo que los ecuatorianos nos sentimos orgullosos. Pero bueno, ahora llegó un elogio más, y es que Galápagos es elegido como el segundo mejor destino global para este 2025, según el New York Times. Es así como las Islas Galápagos han sido destacadas en un ranking que The New York Times saca una vez al año, en cuya lista hay 52 lugares en el mundo que recomiendan visitar cada año.
En esta edición, el archipiélago ecuatoriano se posiciona detrás de Inglaterra y considera a Galápagos como un destino turístico no solo por sus impresionantes paisajes y biodiversidad, sino también por su importante labor de conservación del medio ambiente. Como dato adicional le contamos cuáles son esos otros 9 destinos elegidos por el New York Times. En primer lugar, la ciudad de Inglaterra que inspiró a la escritora June Austen. Están las Islas Galápagos, además los museos de Nueva York, Assam en India, la Tailandia de White Lotus, Groenlandia, Aix-en-Provence en Francia, Sun Valley en Idaho y Lumbini en Nepal. Y en otro tema, si alguna vez ha revisado en su casa o ha encontrado en casas de sus familiares un viejo sucre o incluso varios de ellos, pues no se deshaga de ellos, de estos tesoros, ya que podrían valer mucho más dinero de lo que se imagina. Si yo le pregunto cuánto podría costar una moneda de un sucre, usted me diría que un sucre. Y bueno, digamos que en el caso de transformarlo a dólares, diría que alguna fracción de algunos centavos de dólar. Bueno, le cuento que hay una moneda de un sucre que se vende en el internet en más de $2,000. ¿Por qué puede llegar a costar tanto?, se preguntará usted. Bueno, es bien sabido que desde el 2000 Ecuador optó por el dólar como moneda oficial. Desde ese momento se dejaron de imprimir o fabricar sucres. Y es que cuando una moneda pierde vigencia, se puede convertir en un artículo de colección. A eso, por supuesto, habrá que sumarle algunos otros factores. Y en Estados Unidos se ha logrado el engranaje, por lo que en plataformas como eBay y MA Shops se pueden encontrar distintas monedas y billetes de antiguas monedas ecuatorianas, todo a diferentes precios. Uno de los productos que más llama la atención es la moneda de un sucre de 1890. En este caso, la subasta ha llegado hasta los $2,700 por moneda.